Señal Oeste y Oeste Producciones presentan. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva emisión de Señal de Noticias, donde compartiremos algunos de los principales temas y noticias de Moreno y alrededores. Ya saben que nos pueden encontrar a través de internet en www.morenosotv.com. Bienvenidos. Ya está con nosotros el profesor Raúl Isman con su habitual columna de política internacional, a quien ya mismo damos la bienvenida. Profesor, buenas noches. Buenas noches, David, muchas gracias por tu habitual cordialidad. Bueno, muy bien. ¿De qué tratará la columna de esta noche, profesor? Hoy tenemos varios temas, de modo que vamos a tratar de ser sintéticos a fin de no monopolizar el conjunto del noticiero. En principio, desde hace 10 días está insubordinada la ciudad de Colón, en Panamá, y la acompaña también la otra ciudad importante, la capital, que se llama Panamá. Para poder comprender lo que está ocurriendo, en principio digamos que el presidente Ricardo Martinelli, presidente neoliberal, hizo votar por el Parlamento, que se llama Asamblea Nacional, una denominada Ley 72, que permite la venta de tierras públicas en la ciudad de Colón. Colón es una ciudad muy particular, porque se concentra lo más rico y lo más pobre de Panamá. Los más ricos van a trabajar y no viven en Colón, viven en las afueras, particularmente en una ciudad más distante que se llama Panamá. Los más pobres son descendientes de africanos que vinieron a trabajar en la construcción del canal. Precisamente la situación geográfica determinó gran parte de la historia del propio Panamá. Como es la zona más angosta de distancia entre el Océano Atlántico y el Pacífico, que geográficamente se llama istmo, se ha provocado una situación por la cual el paso de uno u otro océano ha sido la constante fundamental desde que se incorporó al mercado mundial con la conquista española. A mediados del siglo XIX se hizo un ferrocarril que iba de océano a océano por capitales norteamericanos, y cuando los norteamericanos quisieron hacer un canal y no lograron la adhesión de Colombia, país al cual pertenecía Panamá, lo separaron violentamente de Colombia y así nació Panamá. Entonces, es un país que no tiene ni industria ni agricultura, vive del gran comercio de escala mundial, de intermediar entre, en la actualidad, los productos muy baratos que vienen de China y de Taiwán, y los otros países del Caribe y de los países cercanos de Sudamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces, al tomarse esa decisión, esa ley, en un parlamento muy tránsfuga, cuando Martinelli llegó a la presidencia, nada menos que 34 de aproximadamente 80 miembros del parlamento se pasaron al partido de Martinelli, seguramente con algún dinero de por medio. De la noche a la mañana se vota esa ley y se provoca una revuelta en Colón que suma a toda la sociedad popular de Colón. El principal sindicato, que es de la construcción, los maestros, los otros trabajadores, los pequeños comerciantes. Todo el mundo sabe que en un país donde no hay industria predominan los vendedores ambulantes como forma de ganarse la vida, y la respuesta fue terriblemente violenta, causando 2 muertes, una de ellas de un niño de 8 años. Entonces, el presidente Martinelli estaba de gira por Japón y el Asia, seguramente vendiendo las tierras que la ley le había autorizado a vender.
en un hecho inédito, pero nada sorprendente en esta época de las redes sociales, anunció por Twitter que si el pueblo de Colón no quiere la ley se va a anular. Y después la anuló la asamblea. Pero ya el movimiento se había extendido a todo Panamá, había una huelga general en Colón, en la ciudad de Panamá y en todo el territorio nacional panameño, y las demandas del movimiento social ya no se conforman solo con la anulación de la ley 78, sino que piden la renuncia de Martinelli y la refundación de un país que siempre ha quedado muy subordinado a los Estados Unidos, y al punto que el único gobierno democrático y popular de toda su historia ha sido el del recordado general Torrijos, que llegó al gobierno por medio de un golpe de Estado y que hizo firmar el tratado con Jimmy Carter, que le devolvió la soberanía sobre el canal de Panamá, y que fue muerto en un extraño accidente que muchos observadores dicen que fue causado por los propios Estados Unidos, una explosión en un avión en el que iba el querido general Torrijos, que es muy recordado por su pueblo, para decirlo en palabras argentinas, como si hubiera sido el Perón de Panamá. De hecho, sentía una gran admiración por el general Perón. Antes de pasar a otro tema, quiero rendir un homenaje intelectual a quien informa de toda la historia de Panamá y de la marcha constante de los sucesos políticos, económicos y sociales, que es un sociólogo panameño que se llama Olmedo Beluche, y además es dirigente de un partido que se llama Movimiento Popular Unificado. Gracias, Olmedo, por tus valiosas informaciones que me permiten estar siempre actualizado con lo que ocurre en tu patria, que también es parte de nuestra patria grande. Después tenemos que informar de dos elecciones que hubo esta semana, este fin de semana. El domingo hubo elecciones municipales en Chile y se registraron dos hechos muy importantes. Una fuerte caída de la derecha gobernante, se llaman Unión Democrática Independiente y Renovación Nacional. ¿Por qué será que los partidos de derecha no se quieren llamar partidos de derecha? Nombres lavados como Unión Demócrata Independiente para un partido que fue pinochetista, y Renovación Nacional, y se niega a toda renovación que favorezca al pueblo. Después de 2 años de lucha constante de los estudiantes universitarios, no han logrado ninguna concesión importante. Perdieron las comunas más importantes. Perdieron en la comuna de clase media de Ñuñoa, donde Maya Fernández derrotó a Pedro Sabato, un hombre muy cercano al pinochetismo. Perdieron la comuna de Santiago, donde Carolina Toja, hija de un muerto por la dictadura de Pinochet y es vocera de campaña de la campaña en la que la Concertación perdió contra el actual presidente Sebastián Piñera, le ganó a Pablo Salaquet de la Alianza de Derecha. Y también, para sorpresa, en la comuna de Providencia y Ñuñoa son comunas separadas en Santiago, pero es como si fuera Ramos Mejía y San Martín de Buenos Aires, son suburbios de Santiago. En Providencia, Josefa Errázuriz derrotó a un militar que se llama Cristian Lavé. En estos 3 triunfos de la Concertación se prefigura el casi seguro triunfo de Michelle Bachelet en las próximas elecciones presidenciales. Pero atención, la Concertación gobernó varios años y no logró torcer el rumbo de ninguna de las medidas serias que dejó como pesado lastre el general Pinochet. Entonces, hay que reflexionar sobre el hecho de que nos ponen como ejemplo institucional Chile, y en Chile hay senadores vitalicios impuestos por el propio Pinochet. Y en Chile todos sabemos la realidad dura de los estudiantes que tienen que reclamar por su derecho a estudiar y que no encuentran ningún eco en el gobierno. Pero atención, durante el gobierno de Bachelet también hubo una durísima lucha de los estudiantes secundarios por ampliar sus derechos, que fue desoído. La escasa diferencia entre la posición
de la derecha y la posición de la llamada concertación es lo que ha logrado que en estas elecciones no fuera a votar el 60% del electorado. Cuando no hay opciones reales, comparémoslo con Venezuela. En Venezuela se votaban dos modelos de país, un país neoliberal que estaba bajo la candidatura de Enrique Capriles Radonsky, y la revolución bolivariana, que era la otra opción, comandada por el presidente Rafael Chávez Frías, y votó donde no son obligatorias el 80% del padrón. Cuando hay opciones reales, los pueblos participan. Entonces, quiero pasar a otro tema, que es la elección en San Pablo. Habíamos hablado hace unos días de la fuerte pregnancia de la figura de Luis Ignacio da Silva, que ayudó a volcar la elección en la primera vuelta, en la cual su ex ministro de Educación, Fernando Haddad, llegó sorpresivamente a la segunda vuelta y la ganó el domingo. Entonces, la derecha está muy complicada en Brasil. Su candidato a intendente de San Pablo, que es la ciudad más importante de Brasil, más importante que la ex capital Río de Janeiro y más importante que la nueva capital Brasilia, su candidato a alcalde perdió con Lula, perdió con Dilma, perdió en esta última elección, o sea que ya se tiene que jubilar en la política. El otro candidato que tendría es Fernando Henrique Cardoso, dos veces presidente, que tiene más de 80 años y no creo que le dé el cuerpo para una campaña presidencial. Y la tercera figura que tiene es Aécio Neves. Aécio Neves es nieto de Tancredo Neves, que no llegó a ser presidente porque estaba electo como en la transición del último gobierno militar, y murió antes de asumir, cuando empezó a agonizar cuando tenía que asumir, y no llegó a ser presidente, pero que no tiene una relevancia nacional. Cuando hablamos de Brasil hablábamos de la importancia de un país con 6.600 intendencias, con más de 27, creo que son 27 las provincias, 27 estados. El único partido de alcance nacional es el Partido del Trabajo, el PT, el partido de Lula y de Dilma Rousseff, el Partido del Trabajo. Quisieron ensuciarlo. O sea, con este triunfo también se ve que la pólvora de los grandes medios está mojada. Siempre se decía que en la Argentina que ningún gobierno resiste 3 tapas de Clarín. El gobierno nacional viene resistiendo más de 12.000 tapas en contra de Clarín, y se ve que la pólvora de Clarín está mojada. También los grandes medios lo bombardearon al candidato Haddad con el mensalao, que es un juicio por coimas realizado durante el primer gobierno de Lula. Hemos hablado en otras ocasiones que la fragmentación del Parlamento brasileño obliga a negociaciones constantes para aprobar las leyes, y las negociaciones implican cuestiones legales e ilegales. El mensalao habla de cuestiones ilegales. Y para terminar la columna de hoy, vamos a hacer referencia a lo que ocurrió el 19 de octubre de este año en la ciudad de Beirut, en la cual un atentado con un coche bomba terminó con la vida del general Wissam al-Hassan, jefe de inteligencia del Líbano. El Líbano es un pequeño país donde el Estado no tiene fuerza, sufrió una guerra civil de 15 años, sufrió la ocupación siria y fue invadido por Israel en dos ocasiones. Entonces, lo que está mostrando este atentado se presume que fue la inteligencia de Siria, porque este general al-Hassan era un suní. Los sunitas son una de las divisiones dentro del Islam que no veía con buenos ojos las relaciones de Siria dentro del Estado libanés. Hay un partido que se llama, justo ahora se me olvidó el nombre, hay un partido político armado en el Líbano que generalmente está vinculado a Siria y que fue muy importante en repeler la invasión israelí del 2006.
El Líbano está dividido en 3 confesiones, casi por partes iguales. Suníes y chiitas, que son musulmanes, los chiitas más cercanos a Siria, los suníes más alejados a Siria y a Irán, y los cristianos que son maronitas. Entonces, lo desgraciado de este hecho terrorista haya sido la inteligencia siria, o hay sospechas de que haya sido la inteligencia israelí, porque buscando algunos datos, el hombre tal vez tropezó con agentes, Hezbollah se llama el partido libanés, que es pro-sirio, no me acordé antes el nombre. Tal vez buscando este señor algunos rastros de inteligencia haya tropezado con agentes israelíes y ellos lo hayan despachado. Lo más desgraciado de todo esto implica que la guerra en el Medio Oriente se está ampliando. Siria, Turquía está involucrada, también está involucrado Líbano. Israel quería atacar a Irán. El ejército israelí tiene mucha potencia de fuego, pero necesita la ayuda de Estados Unidos. Obama le dijo que no, hasta después de las elecciones. Entonces, después de las elecciones que van a ser el martes que viene en los Estados Unidos, van a tener que esperar hasta enero si quieren hacer un atentado en Irán, porque hay una renovación o elecciones parlamentarias en Israel, se llaman elecciones anticipadas, se vota al parlamento y de esa elección nace un nuevo gobierno. Se presume que va a ganar la misma derecha que está gobernando, y después sí habría un ataque en gran proporción sobre Irán, porque ataques constantes hay por medio de los drones. Muy bien, profesor, como siempre, muy completo. ¿Momento ahora de los alpargatazos o previamente lo que nos sale en ningún medio, 300 atentados con drones en Pakistán. Drones son aviones no tripulados. 300 atentados con drones, más de 3.000 personas asesinadas de esa manera, de los cuales el 90% son población civil. Vos agarrás La Nación, no dice nada. Agarrás Clarín, no dice nada. Agarrás el Washington Post, no dice nada. Realmente hay una prensa cómplice de asesinatos de esas características, porque ni siquiera hay una guerra declarada entre Estados Unidos y Pakistán, que es un país aliado de Estados Unidos. Bombardean porque hay zonas del territorio pakistaní que están más ligados a los talibán de Afganistán. Y los alpargatazos, el alpargatazo internacional es para Ricardo Martinelli, que quiso vender parte de las tierras públicas de Panamá y desató una represión que es habitual en ese país. Es muy frecuente que asesinen a gente que protesta. Han asesinado a una comunidad indígena que peleaba contra una represa hidroeléctrica por las consecuencias ambientales que traería, y esto, hay fuertes sospechas que el principal comprador de las tierras que se iban a vender era el mismo, porque él es un fuerte empresario. Aunque no lo fuera, realmente pretender vender el poco patrimonio nacional que hay en un país y a beneficiarios internacionales no cambia si era para beneficiarlo a él mismo. Y el alpargatazo nacional es para Hermes Wiener, que pone cara siempre de esfinge. Yo creo que el único chiste bueno que dijo Miguel del Cel de su época de cómico, no recuerdo ningún chiste bueno, lo dijo siendo político. Wiener es anestesiólogo, entonces del Cel dijo, debe haber sido un gran médico porque cuando habla nos duerme a todos. Se presenta como un ejemplo de moral y nos venimos a enterar que su jefe de policía era narcotraficante, muy vinculado al narcotráfico. Aliado al Partido Socialista Santafesino está Libres del Sur, una de cuyas dirigentes y diputada es Victoria Donda, que hace campaña por la legalización de la marihuana. Ahora, ¿qué mejor forma de legalizar la marihuana que poner un jefe de policía narcotraficante? Realmente es una conexión impensada. Muy bien, profesor, como siempre, muy completo. Le agradecemos por el tiempo, bueno, la predisposición también esta noche. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a la audiencia por
soportar mis largos parlamentos.